Los primeros rayos del amanecer iluminaban con fuerza la colonia San Manuel, situada en los márgenes de Puebla. El intenso calor de las 6 de la mañana ya comenzaba a azotar sin piedad. Ramiro Herrera se limpió el sudor que corría por su rostro usando el dorso de su brazo, mientras transportaba otro saco pesado de cemento hacia el sitio de construcción, donde laboraba desde hacía 3 semanas consecutivas. A los 34 años de edad, su columna vertebral protestaba cada madrugada al levantarse, pero las circunstancias no le ofrecían otras alternativas. Con 3 pequeños dependiendo de él en casa y su esposa Claudia sin empleo estable, cada moneda era fundamental para subsistir en una metrópoli que día tras día se tornaba más costosa. El proyecto arquitectónico donde prestaba sus servicios resultaba peculiar desde el momento inicial. Se trataba de una residencia inmensa de 2 niveles, con un estilo contemporáneo, que contrastaba drásticamente con las viviendas humildes que caracterizaban el vecindario. Su empleador, un individuo de aproximadamente 50 años, que se identificaba únicamente como el ingeniero, ofrecía una remuneración atractiva. Sin embargo, establecía normas inflexibles, prohibición absoluta de formular interrogantes, vedado el uso de dispositivos móviles durante las horas laborales, y jamás acceder a las habitaciones del nivel superior. Si estás visualizando este contenido, recuerda activar las notificaciones del canal y compártenos en la sección de comentarios desde qué región del planeta nos acompañas. Tu respaldo nos impulsa a continuar narrando estas historias que mereces conocer. Ramiro había dedicado toda su existencia a la industria de la construcción, continuando la tradición de su progenitor, quien falleció en un accidente ocupacional cuando él apenas contaba con 20 años. Dominaba el oficio como si fuera parte de su naturaleza, y precisamente por esa razón detectaba que algo no concordaba en esa edificación. Los materiales empleados eran de calidad superior, excesivamente refinados para una vivienda en esa localización. Además, habían implementado un sistema de vigilancia que parecía más apropiado para una institución bancaria que para una casa familiar. Los elementos de seguridad instalados incluían cámaras de alta definición, sensores de movimiento y cerraduras electrónicas de última generación. Aquella mañana de martes, mientras el ingeniero examinaba algunos planos técnicos en su camioneta blindada, otro aspecto que no pasaba inadvertido para Ramiro. Le solicitó realizar una tarea que nunca antes le había encomendado: descender al sótano para reparar una filtración en la pared del lado norte. Ramiro recolectó sus implementos de trabajo y su lámpara portátil, descendiendo por las escaleras de hormigón que conducían a un espacio amplio y correctamente ventilado. El sótano se encontraba dividido en 3 secciones distintas. La primera parecía diseñada como almacén, con estanterías metálicas instaladas contra las paredes. La segunda constituía un área abierta, posiblemente concebida como taller o sala de entretenimiento. Pero fue la tercera sección la que captó completamente su atención. Una pared falsa que no había observado en visitas previas, parcialmente disimulada detrás de unas cajas de cartón apiladas estratégicamente. La filtración se ubicaba precisamente en esa pared problemática. Ramiro inició el proceso de picar el concreto húmedo utilizando el cincel y el martillo, trabajando de manera metódica, tal como había aprendido de su padre. La precipitación es enemiga de la perfección, solía repetirle don Esteban constantemente, y Ramiro jamás había olvidado esa valiosa enseñanza que lo acompañaba en cada proyecto. Después de una hora de labor intensa, logró localizar la tubería fracturada que ocasionaba la humedad persistente. Sin embargo, al remover más concreto para acceder completamente a la reparación, el cincel impactó contra algo que definitivamente no debería encontrarse allí, a un sonido metálico, hueco, que resonó de manera extraña y sospechosa en la amplitud del sótano. Ramiro frunció el entrecejo con preocupación y amplió el orificio, iluminando cuidadosamente con su lámpara de mano. Lo que sus ojos presenciaron lo dejó completamente sin respiración y conmocionado. Detrás de la pared falsificada existía un espacio oculto perfectamente camuflado, y en ese compartimento secreto, meticulosamente organizadas sobre el suelo, se encontraban hileras interminables de maletas de cuero negro de alta calidad. Ramiro dirigió su mirada hacia las escaleras, verificando minuciosamente que ninguna persona descendiera, y posteriormente dirigió el haz de luz de la lámpara hacia el interior del escondite clandestino. Su corazón comenzó a latir con tal intensidad que podía escuchar claramente cada pulsación en sus oídos. Con manos visiblemente temblorosas por la tensión, logró alcanzar una de las maletas más próximas a su posición. El peso considerable le confirmó inmediatamente lo que ya sospechaba con certeza. La abrió lentamente, con extrema precaución, y la luz de la lámpara iluminó fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos mexicanos, organizados en paquetes
perfectamente ordenados, como si recién hubieran salido directamente de una institución bancaria oficial. Ramiro había observado dinero en efectivo anteriormente en diversas ocasiones, pero jamás en cantidades tan astronómicas, nunca tanto capital monetario reunido en un solo lugar. Su mente trabajaba a velocidad extraordinaria, mientras contemplaba lo que tenía frente a sus ojos atónitos. Conocía exactamente qué tipo de dinero representaba esa fortuna, y para qué clase de individuos trabajaba en realidad. Las historias sobre casas de seguridad del narcotráfico en Puebla no constituían leyendas urbanas fantasiosas, sino realidad documentada y publicada en los periódicos cada semana. La violencia había escalado dramáticamente en los últimos años y las autoridades constantemente descubrían propiedades utilizadas para almacenar sustancias ilícitas, armamento y grandes cantidades de dinero en efectivo. Pero encontrarse allí, observando directamente esa fortuna inmensa, resultaba completamente diferente a leer sobre estos acontecimientos en las noticias matutinas. Ramiro calculó rápidamente que si cada maleta contenía la misma cantidad que la que había abierto, y había al menos 20 maletas visibles en el escondite, estaba contemplando más dinero del que ganaría en toda su vida trabajando honestamente en construcción. Pensó inmediatamente en Claudia, levantándose antes del amanecer, cada día para preparar quesadillas que vendía fuera de la escuela secundaria, para complementar el gasto familiar insuficiente. Pensó en sus hijos Ana Alejandro, de 12 años, quien había tenido que abandonar el equipo de fútbol porque no podían costear la cuota mensual requerida. María Elena, de 8 años, que necesitaba urgentemente lentes correctivos, pero la consulta oftalmológica costaba lo equivalente a una semana completa del salario de Ramiro, y el pequeño Sebastián, de 5 años, que pronto ingresaría a la educación primaria y necesitaría útiles escolares, uniformes nuevos, zapatos apropiados. El ruido distintivo de una puerta cerrándose en el nivel superior lo extrajo abruptamente de sus pensamientos profundos. El ingeniero había regresado y probablemente preguntaría por el progreso de la reparación encomendada. Ramiro cerró la maleta rápidamente, la colocó de vuelta en su posición original exacta y comenzó a trabajar en la tubería dañada con una concentración forzada pero convincente. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplicaba la soldadura especializada, pero logró completar la reparación en tiempo récord, demostrando su experiencia profesional. Cuando ascendió del sótano, el ingeniero lo esperaba con expresión visiblemente impaciente y levemente sospechosa. ¿Ya quedó resuelto?, preguntó con su voz áspera característica de fumador empedernido. Ramiro asintió con firmeza, limpiándose las manos en el overol de trabajo. Sí, patrón. Era la conexión del tubo principal que estaba deteriorada. Ya no va a filtrarse más agua. El ingeniero lo observó fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, como si pudiera leer directamente sus pensamientos más íntimos. Pero eventualmente asintió con aprobación y le entregó el pago correspondiente al día trabajado. El resto de la jornada laboral transcurrió en una especie de nebulosa mental para Ramiro. Mezcló concreto, transportó materiales pesados, instaló varillas metálicas, pero su mente estaba completamente concentrada y obsesionada con lo que había presenciado en el sótano secreto. Cada vez que el ingeniero se aproximaba a su área de trabajo, sentía que su secreto era completamente obvio, que su expresión facial lo delataba sin remedio. Sin embargo, el hombre no mostró sospecha alguna durante toda la jornada, manteniéndose ocupado con llamadas telefónicas frecuentes y supervisión meticulosa de otros aspectos de la obra en progreso. Al concluir el día laboral, mientras caminaba hacia la parada del transporte público, Ramiro no podía eliminar de su mente la imagen persistente de esas maletas repletas. 28 millones de pesos, había calculado conservadoramente, realizando estimaciones mentales cuidadosas. Dinero sucio, sin lugar a dudas, pero capital que podría transformar la vida de su familia para siempre de manera radical. Dinero que podría extraer a sus hijos de la pobreza perpetua, que podría proporcionarles las oportunidades que él nunca tuvo en su juventud. El autobús llegó completamente atestado, como siempre a esa hora pico del día. Ramiro se las arregló para conseguir un asiento junto a la ventana y observó detenidamente las calles de Puebla, mientras el vehículo avanzaba lentamente entre el tráfico vespertino denso. Casas de interés social, con techos de lámina oxidada, puestos de comida establecidos en las esquinas, niños jugando fútbol en lotes baldíos llenos de basura. Su mundo real, el mundo al que regresaría cada noche después de trabajar en esa obra que guardaba más dinero del que toda esa gente observaría en sus vidas completas. Cuando llegó a su hogar, una construcción modesta, de 2 cuartos, ubicada en la colonia Ampliación Reforma, Claudia lo recibió con su sonrisa cansada de siempre, esa expresión que había aprendido a amar y que reflejaba años de lucha constante.
¿Cómo te fue hoy, mi amor?, le preguntó mientras calentaba la cena en la estufa de gas que funcionaba a medias. Los niños estaban realizando sus tareas escolares en la mesa del comedor, que también funcionaba como mesa de trabajo para todo lo que necesitara la familia en sus actividades diarias. Bien, respondió Ramiro besándola tiernamente en la mejilla, pero por primera vez en 15 años de matrimonio sólido, sintió que le mentía deliberadamente a su esposa. No había estado bien para nada. Había sido el día que cambiaría absolutamente todo en sus vidas, aunque ella aún no lo supiera ni pudiera imaginarlo. Durante los siguientes 3 días consecutivos, Ramiro trabajó en la obra con una mezcla intensa de ansiedad y fascinación que no podía controlar de ninguna manera. Cada vez que tenía que descender al sótano por algún material específico o herramienta especializada, su mirada se dirigía inevitablemente hacia la pared donde había hecho el descubrimiento que cambiaría su destino. El orificio que había abierto para la reparación de la tubería permanecía tapado con una simple plancha de yeso que él mismo había instalado profesionalmente, pero sabía exactamente qué tesoro se ocultaba detrás de esa superficie aparentemente inocente. El ingeniero parecía más nervioso últimamente, mostrando signos evidentes de estrés. Sus llamadas telefónicas se habían incrementado notablemente y sus conversaciones se tornaban más tensas con cada día que pasaba. Ramiro, sin intentar escuchar deliberadamente las conversaciones privadas, había captado fragmentos de diálogos que mencionaban conceptos como el traslado y la limpieza. Su experiencia trabajando en diferentes obras de construcción le había enseñado a mantener un perfil bajo y evitar formular preguntas comprometedoras, pero esta vez la información le parecía absolutamente crucial para su futuro. La situación en su hogar se había tornado más complicada y desafiante. El miércoles por la noche, María Elena había llegado llorando desconsoladamente de la escuela, porque sus compañeras se burlaban cruelmente de sus zapatos completamente rotos. Claudia había intentado repararlos utilizando pegamento industrial, pero la suela se desprendía constantemente, dejando marcas húmedas vergonzosas en el piso del salón de clases. No puedo asistir así a la escuela, papá, le había dicho su hija, con los ojos completamente llenos de lágrimas de humillación. Todos se ríen de mí y me señalan constantemente. Esa noche Ramiro se quedó despierto hasta muy tarde, mirando fijamente el techo agrietado de su recámara, mientras Claudia dormía profundamente a su lado. El ventilador de aspas giraba lentamente, produciendo un ruido rítmico que normalmente lo tranquilizaba y lo ayudaba a conciliar el sueño, pero que ahora parecía marcar cada segundo de su dilema interno tortuoso. A su lado, Claudia tosía ocasionalmente, una tos seca y persistente que había desarrollado en las últimas semanas, y que se negaba rotundamente a revisar con un médico, porque insistía en que no era para tanto, y que no podían permitirse ese gasto médico. El jueves por la mañana, mientras preparaba meticulosamente su termo de café caliente, Ramiro tomó una decisión definitiva que cambiaría todo. Necesitaba obtener información más precisa y detallada sobre lo que había descubierto en ese escondite secreto. Si iba a considerar seriamente la posibilidad de tomar ese dinero, tenía que conocer exactamente cuánto había y cuáles eran los riesgos reales que enfrentaría. No podía tomar una decisión que afectaría permanentemente a toda su familia, basándose únicamente en especulaciones y suposiciones. Durante el descanso del mediodía, cuando el ingeniero salió a almorzar como era su costumbre religiosa e invariable, Ramiro se dirigió al sótano con el pretexto válido de revisar que la reparación de la tubería estuviera funcionando correctamente y sin problemas. Sus compañeros de trabajo, 2 hombres mayores, llamados Evaristo y Teodoro, estaban descansando tranquilamente arriba bajo la sombra fresca de un árbol de jacaranda, completamente ajenos e inconscientes de las intenciones secretas de su compañero. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, Ramiro removió cuidadosamente la plancha de yeso que cubría el orificio estratégico. El escondite seguía completamente intacto, las maletas organizadas exactamente como las había encontrado originalmente. Esta vez introdujo medio cuerpo en el espacio oculto y pudo contar con mayor precisión y certeza. Había exactamente 25 maletas del mismo tamaño uniforme, más 3 bolsas de lona que parecían contener algo completamente diferente y misterioso. Abrió una segunda maleta para confirmar su estimación inicial y verificar la consistencia del contenido. Los billetes estaban perfectamente organizados, algunos aún conservaban las bandas oficiales del banco emisor. Calculó aproximadamente 1.100.000 pesos por maleta individual, lo que significaba que estaba contemplando cerca de 28 millones de pesos en efectivo puro. Era una cantidad astronómica que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado en sus sueños más ambiciosos. Las bolsas de lona contenían algo que lo sorprendió aún más profundamente: joyas deslumbrantes,
collares de oro macizo, pulseras incrustadas con diamantes genuinos, relojes de marcas internacionales que había visto únicamente en revistas de lujo, pero nunca había contemplado en persona. Ramiro no era experto en joyería fina, pero incluso él podía reconocer que esas piezas valían una fortuna adicional considerable. Mientras documentaba mentalmente cada detalle de lo que observaba, escuchó distintivamente el motor característico de la camioneta del ingeniero acercándose al sitio de construcción. Rápidamente cerró todas las maletas, salió del escondite con agilidad y volvió a colocar la plancha de yeso en su lugar exacto. Cuando el ingeniero bajó al sótano, exactamente 5 minutos después, para inspeccionar personalmente su trabajo, Ramiro estaba tranquilamente revisando las conexiones de plomería con expresión profesional y concentrada. Todo en perfecto orden por aquí, patrón, reportó Ramiro limpiándose las manos con un trapo gastado. El ingeniero asintió con aparente satisfacción, pero por primera vez en las semanas que llevaba trabajando en ese lugar. Ramiro notó que el hombre observaba detenidamente el área específica donde estaba ubicado el escondite secreto. Había algo fuera de lugar que había captado su atención, pero no podía identificar exactamente qué. Creo que la próxima semana terminamos esta fase del proyecto, comentó el ingeniero mientras subían lentamente las escaleras. Ya casi no necesito trabajos específicos en el sótano. Ramiro asintió, manteniendo una expresión neutral y profesional, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad analizando las implicaciones. Si iba a actuar, tenía que ser muy pronto. El tiempo se agotaba rápidamente. Esa tarde, después del trabajo, Ramiro tomó una decisión que nunca pensó que tomaría en toda su vida. En lugar de dirigirse directamente a casa como siempre, se desvió hacia el centro histórico de Puebla y entró a un café internet público. Allí, utilizando una computadora pública y anónima, comenzó a investigar meticulosamente sobre casas de seguridad del narcotráfico, que habían sido descubiertas por las autoridades en la región. Los artículos periodísticos que encontró lo llenaron simultáneamente de terror absoluto y de determinación férrea. Las autoridades habían descubierto docenas de propiedades similares en los últimos años, algunas conteniendo cantidades de dinero que alcanzaban los 50 millones de pesos o más. Pero también leyó sobre las consecuencias aterradoras para quienes se atrevían a robar a los cárteles de la droga, desapariciones misteriosas, ejecuciones brutales, amenazas perpetuas contra familias enteras. Sin embargo, también encontró casos documentados de personas que habían logrado escapar exitosamente con dinero del narcotráfico y nunca habían sido encontradas o capturadas. Familias que habían desaparecido completamente del país, comenzando nuevas vidas en otros lugares remotos. La clave, según varios análisis especializados que leyó, era actuar con rapidez absoluta y desaparecer completamente, sin dejar rastros evidentes ni mantener contacto alguno con la vida anterior. Cuando llegó a casa esa noche, su familia estaba cenando alrededor de la mesa familiar. Alejandro le contaba animadamente a su madre sobre un proyecto escolar ambicioso, que requería materiales costosos que no podían permitirse. María Elena había logrado arreglar temporalmente sus zapatos deteriorados con cinta adhesiva plateada, y el pequeño Sebastián dibujaba creativamente en el reverso de hojas usadas porque no tenían dinero para comprar papel nuevo. Claudia sirvió la cena modesta en frijoles refritos, tortillas caseras y un poco de queso, la misma comida que habían cenado 3 veces esa semana por falta de recursos. Mañana es viernes, dijo con optimismo forzado pero genuino. El sábado podemos hacer algo especial para la familia. Pero Ramiro sabía perfectamente que los sábados especiales consistían en caminar sin rumbo por el centro histórico de Puebla, mirando escaparates de tiendas a las que no podían entrar ni comprar nada. Papá, ¿cuándo crees que podamos cambiar de casa?, preguntó Alejandro de repente, con esa inocencia característica de los niños. La pregunta tomó a Ramiro completamente por sorpresa e impacto. ¿Por qué preguntas eso, hijo?, respondió tratando de mantener la calma. Alejandro se encogió de hombros con naturalidad. Es que algunos compañeros de la escuela viven en casas más grandes y tienen su propio cuarto individual. Yo quiero tener mi propio cuarto algún día, sin compartir con mis hermanos. Esa noche, después de que los niños se durmieron pacíficamente, Ramiro y Claudia se quedaron despiertos hablando en voz baja He estado pensando seriamente en buscar otro trabajo los fines de semana, le confesó Claudia. La señora Martínez me ofreció limpiar su casa todos los sábados. Ramiro la miró con una mezcla profunda de amor y dolor emocional. Su esposa estaba dispuesta a trabajar 7 días completos a la semana para mejorar mínimamente su situación económica desesperante. No tienes que hacer eso, le dijo tomándole las manos con ternura. Las cosas van a mejorar sustancialmente. Ya vas a ver que todo cambiará. Claudia sonrió con esa sonrisa cansada que se había vuelto tan familiar y característica. Siempre dices eso, mi amor,
pero tenemos que ser realistas con nuestra situación. Los niños están creciendo constantemente, necesitan más cosas cada día que pasa. Cuando Claudia se durmió profundamente, Ramiro se levantó silenciosamente y salió al pequeño patio trasero de la casa. Bajo la luz plateada de la luna, contempló completamente su vida actual, en una casa de renta que apenas podían permitirse, un trabajo físicamente agotador que apenas cubría los gastos básicos de supervivencia, una esposa que se sacrificaba diariamente sin quejarse, y 3 hijos que merecían mucho más de lo que él podía ofrecerles honestamente. Por primera vez, desde el descubrimiento, permitió que su mente explorara completamente la posibilidad real de tomar ese dinero. No todo, razonó cuidadosamente, solo lo suficiente para cambiar sus vidas sin ser tan obviamente sospechoso. Un par de maletas, tal vez 3, suficiente para mudarse a otra ciudad, empezar un pequeño negocio próspero, dar a sus hijos las oportunidades que realmente merecían. Pero junto con esa fantasía tentadora, venían las preguntas aterradoras e inevitables. ¿Cómo podría sacar las maletas de la obra sin ser visto por nadie? ¿Dónde las escondería temporalmente? ¿Cómo explicaría un cambio súbito en su situación económica? Y la pregunta más importante y aterradora de todas, ¿estaba dispuesto a arriesgar la vida de su familia por una oportunidad de cambiar esa vida? El viernes amaneció nublado con esa humedad característica de Puebla, que hacía que el aire se sintiera pesado y opresivo. Ramiro se dirigió al trabajo con una determinación que no había sentido en años. Había tomado una decisión definitiva durante la noche. Investigaría más profundamente, haría un plan detallado y meticuloso, y si encontraba una manera razonablemente segura de hacerlo, tomaría lo suficiente para cambiar sus vidas para siempre. Al llegar a la obra, notó inmediatamente algo diferente y alarmante. Había una camioneta adicional estacionada afuera, y el ingeniero hablaba nerviosamente por teléfono con alguien que parecía darle instrucciones específicas y urgentes. Cuando terminó la llamada tensa, se acercó a Ramiro con una expresión más seria de lo habitual. Hoy necesito que te concentres exclusivamente en terminar todo el trabajo del primer piso, le dijo con autoridad. Mañana sábado van a venir unas personas importantes a revisar la obra completa y quiero que todo esté absolutamente perfecto. Ramiro asintió obedientemente, pero internamente sus alarmas se activaron completamente. Los sábados nunca había actividad en la obra. Si venían personas a revisar, probablemente significaba que el dinero sería trasladado muy pronto. Su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente y de manera peligrosa. El sábado amaneció con un silencio inusual y sospechoso en la obra. Ramiro había llegado temprano, usando como pretexto que quería adelantar trabajo para terminar la semana siguiente. Pero en realidad necesitaba desesperadamente confirmar si sus sospechas sobre el traslado del dinero eran correctas. La casa parecía completamente desierta, sin rastro alguno del ingeniero ni de las personas que supuestamente vendrían a revisar. Se acercó cautelosamente a la construcción, utilizando las llaves que le había dado el ingeniero para acceder a la bodega de herramientas. Todo parecía normal en la planta baja, pero cuando bajó al sótano, su corazón se detuvo completamente. El hueco que él había tapado estaba abierto nuevamente y se veían signos claros de actividad. Reciente marcas frescas de zapatos en el piso de concreto, restos de cinta adhesiva y, lo más revelador de todo, el escondite estaba completamente vacío. Ramiro se quedó paralizado frente al espacio hueco por varios minutos, procesando mentalmente lo que esto significaba para él. Su oportunidad había desaparecido literalmente de la noche a la mañana. El dinero que había contemplado durante días ya no estaba allí. Se sintió aliviado y devastado simultáneamente. Aliviado porque ya no tenía que tomar esa decisión imposible y aterradora. Devastado porque acababa de ver desaparecer la única posibilidad real que había tenido en su vida de cambiar radicalmente su situación económica. Pero entonces, mientras examinaba más detenidamente el escondite vacío, notó algo que había pasado por alto en las prisas de quienes habían retirado el dinero. En el fondo del compartimento, parcialmente oculta debajo de un pedazo de plástico negro, había una maleta pequeña que parecía haber sido olvidada. Una maleta que por su ubicación y tamaño parecía haber sido olvidada completamente en el apuro del traslado. Con manos temblorosas por la emoción y el miedo, Ramiro se estiró y alcanzó la maleta. Era significativamente más pequeña que las otras que había visto, del tamaño aproximado de un maletín ejecutivo, pero pesaba considerablemente. La abrió con cuidado extremo, y aunque contenía menos dinero que las maletas grandes, seguía siendo más efectivo del que había visto en toda su vida. Aproximadamente 800,000 pesos en billetes de diferentes denominaciones, perfectamente organizados. Esta vez no había tiempo para debates morales
o planes elaborados. El ruido de vehículos acercándose a la obra le indicó que tenía solo minutos para tomar una decisión que cambiaría todo. Ramiro cerró la maleta, la envolvió rápidamente en una bolsa de plástico negro que encontró en el sótano, y la subió a la planta baja. Escondió el paquete detrás de unos sacos de cemento en la bodega de materiales, justamente cuando escuchó voces masculinas afuera. El ingeniero había llegado acompañado de 3 hombres, que Ramiro nunca había visto anteriormente. Tenían esa apariencia que había aprendido a reconocer y evitar en las calles de Puebla en ropa costosa, pero discreta, actitud constantemente alerta y una forma de moverse que sugería que llevaban armas ocultas. Cuando el ingeniero lo vio trabajando, frunció el ceño con sorpresa evidente y molestia visible. «¿Qué haces aquí un sábado?», le preguntó, con un tono que por primera vez en semanas sonaba genuinamente amenazante. Ramiro mantuvo la calma, recordando las lecciones de supervivencia que había aprendido trabajando en diferentes barrios peligrosos de la ciudad. «Vine a terminar el trabajo de la pared del segundo piso, patrón. Quería dejarlo completamente listo para el lunes». El ingeniero intercambió miradas significativas con sus acompañantes, y uno de ellos, un hombre de unos 40 años con cicatrices visibles en las manos, se acercó directamente a Ramiro. «¿Has estado en el sótano hoy?», le preguntó directamente, sin rodeos. Ramiro negó con la cabeza convincentemente. «No, patrón. Solo he trabajado arriba en las paredes del segundo piso». La tensión en el ambiente era palpable y amenazante. Ramiro sentía que cada segundo que pasaba aumentaba exponencialmente el riesgo de que descubrieran que sabía más de lo que debía saber. Después de unos minutos que parecieron horas eternas, el ingeniero asintió con aparente satisfacción. «Termina lo que estés haciendo y vete inmediatamente. No necesito que vengas hasta el miércoles de la próxima semana». Ramiro trabajó durante 2 horas más, fingiendo concentrarse en reparaciones menores e insignificantes, mientras los 4 hombres revisaban meticulosamente toda la casa. Los escuchó bajar al sótano varias veces, y en un momento dado pudo oír una conversación tensa sobre la limpieza y eliminar evidencias. Cuando se despidió normalmente y salió de la obra, la maleta permanecía escondida en la bodega de materiales. El resto del fin de semana transcurrió en una agonía de ansiedad extrema para Ramiro. No podía concentrarse en absolutamente nada. Saltaba nerviosamente con cualquier ruido inesperado, y Claudia comenzó a notar su comportamiento extraño y preocupante. «¿Te sientes bien, mi amor?», le preguntó el domingo por la noche, con genuina preocupación. «Estás muy nervioso desde el viernes pasado». «Es que han estado presionando mucho en el trabajo», mintió Ramiro, evitando el contacto visual directo. «Pero ya va a pasar. No te preocupes». Sin embargo, sabía perfectamente que nada iba a pasar naturalmente. Tenía una maleta con 800,000 pesos, escondida en una obra controlada por narcotraficantes peligrosos, y solo tenía hasta el miércoles para recuperarla antes de que su ausencia del trabajo generara sospechas inevitables. El lunes y el martes fueron los días más largos y angustiantes de su vida. Cada vez que sonaba su teléfono celular, cada vez que veía una patrulla policial, cada vez que alguien tocaba la puerta de su casa, Ramiro sentía que su corazón se detendría completamente. Pero también utilizó ese tiempo para hacer algo que nunca había hecho antes, planear meticulosamente su futuro. Investigó precios de casas en otras ciudades, costo de vida en diferentes estados, oportunidades de trabajo independiente. Calculó exactamente cuánto tiempo podrían vivir cómodamente con 800,000 pesos, si eran cuidadosos, y llegó a la conclusión de que, manejado inteligentemente, ese dinero podría darles entre 2 y 3 años de estabilidad económica, mientras establecía un negocio propio. También comenzó a preparar sutilmente a su familia para un posible cambio drástico. «He estado pensando que tal vez deberíamos mudarnos a una ciudad más pequeña», le comentó a Claudia durante la cena del martes. «Aquí en Puebla todo está muy caro, y tal vez en un lugar como Atlisco o Cholula podríamos vivir mejor». Claudia lo miró con sorpresa evidente. «¿Mudarnos? ¿Pero qué hay de tu trabajo? Los niños en la escuela». Ramiro había anticipado esa reacción natural. «Es solo una idea, pero he estado viendo que con lo que gano aquí, en una ciudad más pequeña podríamos tener una casa propia, tal vez poner un pequeño negocio familiar». El miércoles por la mañana, Ramiro se dirigió al trabajo con un plan específico y determinado. Había decidido que, sin importar las consecuencias, recuperaría esa maleta. Su familia merecía esa oportunidad, y él había trabajado honestamente toda su vida solo para mantenerse en la pobreza perpetua. Era hora de tomar un riesgo calculado, pero necesario. Al llegar a la obra, todo parecía haber vuelto a la normalidad aparente. El ingeniero estaba presente con su actitud habitual, y los otros hombres amenazantes ya no estaban presentes. «Buenos días, patrón», saludó Ramiro con naturalidad estudiada. «¿En qué quiere que me concentre hoy?». Durante las primeras horas del día, Ramiro trabajó normalmente,
mientras observaba discretamente los patrones de movimiento del ingeniero, como había notado durante las semanas anteriores. El hombre salía a almorzar religiosamente entre las 2:00 y las 3:30 de la tarde, tiempo suficiente para lo que necesitaba hacer urgentemente. A las 2:15, después de ver alejarse la camioneta del ingeniero, Ramiro se dirigió rápidamente a la bodega de materiales. Sus compañeros Evaristo y Teodoro estaban descansando en su lugar habitual bajo la sombra, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. La maleta seguía exactamente ahí, donde la había escondido 3 días antes. Con movimientos rápidos y precisos, Ramiro envolvió mejor la maleta en más bolsas de plástico y la trasladó cuidadosamente a su mochila de herramientas. Era pesada y voluminosa, pero logró acomodarla de manera que no fuera demasiado obvia para cualquier observador casual. Su plan era simple: en terminar el día de trabajo normalmente, llevarse la maleta a casa, y durante los próximos días, mientras decidía el siguiente paso, el dinero estaría seguro en su hogar. Pero los planes raramente sobreviven al contacto con la realidad. A las 3:20, 10 minutos antes de lo esperado, Ramiro escuchó el motor característico de la camioneta del ingeniero regresando. Su mochila con la maleta estaba a sus pies, y no había manera de regresarla a la bodega sin ser visto. ¿Era ahora o nunca? Ramiro cargó su mochila y se dirigió hacia la salida con paso firme, pero aparentemente normal. «Me voy a comprar unos materiales que necesito para mañana», le gritó a Teodoro, quien levantó la mano en señal de despedida sin levantar la vista de su revista deportiva. El ingeniero estaba bajándose de su camioneta justo cuando Ramiro pasaba por la entrada principal. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó el ingeniero con curiosidad. Ramiro mantuvo la compostura completamente. «A la ferretería, patrón. Se me acabaron los tornillos para el trabajo de mañana». El hombre asintió distraídamente, aparentemente concentrado en una llamada telefónica que había recibido durante el camino. Ramiro caminó lentamente hacia la parada del autobús, controlando el impulso desesperado de correr. Solo cuando el autobús llegó y se subió, permitió que su respiración se normalizara. Lo había logrado exitosamente. Tenía 800,000 pesos en su mochila, dinero suficiente para cambiar la vida de su familia para siempre. Pero mientras el autobús se alejaba de la obra, Ramiro se dio cuenta de que ahora comenzaba la parte más difícil en vivir con las consecuencias de lo que acababa de hacer. Durante el trayecto a casa, Ramiro experimentó una mezcla de emociones que nunca había sentido antes. La adrenalina del acto que acababa de cometer se mezclaba con una sensación de poder que lo asustaba y lo emocionaba simultáneamente. En su mochila llevaba más dinero del que había ganado en los últimos 10 años de trabajo, pero también llevaba un secreto que podría destruir todo lo que amaba. Al bajar del autobús, caminó por las calles familiares de su colonia, observando todo con una perspectiva completamente nueva. Las casas modestas, los puestos de comida callejera, los niños jugando en las banquetas, todo se veía diferente ahora que tenía los medios para escapar de esa realidad. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada persona que veía podría ser potencialmente peligrosa. Cada carro que reducía la velocidad cerca de él podría estar siguiéndolo. Antes de llegar a su casa, tomó una decisión crucial. No podía llevar la maleta directamente a su hogar. Era demasiado arriesgado. Necesitaba un lugar seguro y temporal donde esconder el dinero mientras decidía sus próximos pasos. Recordó un pequeño depósito de materiales abandonado que había visto cerca del cementerio municipal. Un lugar donde solía guardar herramientas cuando trabajaba en obras por esa zona. Se desvió hacia el cementerio, aprovechando que era la hora del día, cuando menos gente visitaba el lugar. El depósito estaba exactamente como lo recordaba Anne, una pequeña construcción de bloc con techo de lámina, aparentemente olvidada por sus dueños originales. La cerradura estaba oxidada, pero logró forzarla con una herramienta de su mochila. Dentro del depósito había algunos materiales viejos, cubiertos de polvo y telarañas. Ramiro encontró un rincón oscuro, movió algunas tablas y creó un escondite improvisado para la maleta. La envolvió en más plástico y la cubrió con materiales viejos, asegurándose de que pareciera parte del desorden natural del lugar. Antes de irse, memorizó exactamente la ubicación y tomó fotos mentales de referencias que le permitirían encontrar el escondite fácilmente. También verificó que no hubiera cámaras de seguridad en el área y que el acceso al depósito no fuera visible desde la calle principal. Cuando llegó a su casa, ya había oscurecido. Claudia lo recibió con expresión preocupada. «¿Por qué llegaste tan tarde?». Ya estaba empezando a preocuparme. Ramiro se dio cuenta de que tendría que ser mucho más cuidadoso con sus excusas. «Se me complicó el trabajo y después tuve que pasar a ver unos materiales para mañana». Durante la cena, Ramiro observó a su familia con nuevos ojos. Sus hijos comían con el apetito natural de su edad, pero él podía ver los detalles que antes trataba de ignorar. La ropa remendada de Alejandro,
la manera como María Elena racionaba su comida para que alcanzara para todos, la forma en que Sebastián jugaba con juguetes caseros, porque no podían comprarle juguetes comerciales. «Papá, ¿cuándo vamos a poder ir al cine otra vez?», preguntó María Elena de repente. La última vez que habían ido al cine había sido 6 meses atrás, para celebrar el cumpleaños de Claudia, y había sido un gasto que sintieron durante semanas. «Pronto, mi amor», respondió Ramiro, y por primera vez en años sabía que no era una mentira. Esa noche, después de que todos se durmieron, Ramiro se quedó despierto haciendo cálculos y planes. 800,000 pesos manejados correctamente podrían transformar completamente sus vidas. Pero tenía que ser inteligente sobre cómo utilizarlos. Un cambio súbito y dramático en su nivel de vida generaría sospechas tanto de sus vecinos como potencialmente de las personas de quienes había tomado el dinero. Decidió que su estrategia sería gradual y cuidadosamente planeada. Primero tendría que renunciar a su trabajo en la obra, pero de manera natural y sin generar sospechas. Después implementaría un plan de mudanza que pareciera resultado de una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Una vez establecidos en su nuevo hogar, podría comenzar a utilizar el dinero para establecer un negocio legítimo. El jueves por la mañana, Ramiro se dirigió al trabajo con una actuación cuidadosamente ensayada. Llegó puntualmente y trabajó con normalidad, pero observó discretamente si había algún cambio en el comportamiento del ingeniero que pudiera indicar que había descubierto el faltante del dinero. Durante las primeras horas, todo parecía normal. El ingeniero revisaba planos, hacía llamadas telefónicas y supervisaba el trabajo con su actitud habitual. Pero alrededor de las 11 de la mañana, Ramiro notó que el hombre comenzó a hacer llamadas más frecuentes y con un tono más tenso. Varias veces bajó al sótano y permaneció ahí durante periodos prolongados. A la hora del almuerzo, en lugar de salir como era su costumbre, el ingeniero permaneció en la obra y pidió a todos los trabajadores que continuaran con sus labores. «Hoy no hay descanso de almuerzo», anunció. «Tengo que terminar una inspección importante y necesito que todos estén aquí». Ramiro sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Esta era exactamente la situación que había temido. Durante las siguientes 2 horas, el ingeniero realizó una inspección meticulosa de toda la obra, incluyendo la bodega donde había estado escondida la maleta. Revisó cada rincón, movió materiales y examinó áreas que nunca antes había inspeccionado tan detalladamente. Cuando llegó el final del día de trabajo, el ingeniero reunió a todos los trabajadores en el patio principal de la construcción. Su expresión era seria, y sus ojos mostraban una frialdad que Ramiro nunca había visto antes. «Ha desaparecido algo importante de esta obra», anunció sin preámbulos, «algo muy valioso que estaba bajo mi responsabilidad». El silencio que siguió fue pesado y amenazante. Evaristo y Teodoro intercambiaron miradas confundidas, claramente sin idea de qué estaba hablando el ingeniero. Ramiro mantuvo una expresión igualmente confundida, aunque por dentro sentía que su cara lo delataba completamente. «A partir de mañana», continuó el ingeniero, «va a haber cambios en la seguridad de esta obra. Van a venir personas especializadas a hacer una investigación completa. Espero que quien haya tomado lo que no le pertenece reconsidere su decisión antes de que las cosas se pongan más complicadas». Después de despedir a los trabajadores, el ingeniero se acercó específicamente a Ramiro. «Necesito hablar contigo un momento», le dijo con un tono que no admitía negativas. Ramiro sintió que sus piernas se debilitaban, pero logró mantener la compostura. «Tú has estado trabajando en diferentes partes de la obra», comenzó el ingeniero estudiando cuidadosamente la reacción de Ramiro. «¿Has tenido acceso a áreas que otros trabajadores no han visitado? ¿Has notado algo extraño? ¿Alguien comportándose de manera sospechosa?» Ramiro negó con la cabeza, manteniendo contacto visual directo, como había aprendido que era crucial en situaciones como esta. «No, patrón, todo ha parecido normal. Los únicos que hemos estado en el sótano somos usted y yo solo, bajo cuando usted me lo pide». El ingeniero lo observó durante varios segundos más, como si tratara de leer sus pensamientos. «Está bien, pero quiero que sepas que esto es muy serio. No es solo dinero lo que falta, es dinero de personas que no perdonan. Si alguien que conoces está involucrado, es mejor que me lo digas ahora, antes de que ellos mismos lo descubran». Cuando Ramiro llegó a casa esa noche, Claudia inmediatamente notó su estado de ánimo. «Te ves muy preocupado. ¿Pasó algo en el trabajo?». Ramiro se debatió internamente sobre cuánto debía contarle a su esposa. «He estado pensando seriamente en lo que hablamos sobre mudarnos», le dijo mientras cenaban. «Creo que es hora de buscar oportunidades en otra ciudad. He escuchado que en Atlixco hay buenas oportunidades de trabajo en construcción y la vida es más barata». Claudia parecía sorprendida por la intensidad de su propuesta. «¿Estás hablando en serio? ¿Mudarnos pronto?». Ramiro asintió. «A muy pronto. Tal vez en un par de semanas. He estado ahorrando un poco y creo que tenemos suficiente para hacer el cambio». Esa noche,
Después de que la familia se durmió, Ramiro salió silenciosamente de la casa y caminó hasta el cementerio. Necesitaba verificar que la maleta estuviera segura y hacer planes más específicos para su utilización. El depósito estaba exactamente como lo había dejado y la maleta permanecía en su escondite improvisado. Abrió la maleta bajo la luz de su teléfono celular y contó el dinero más cuidadosamente que la primera vez, 840,000 pesos exactamente en billetes de diferentes denominaciones. Era una fortuna que podía cambiar sus vidas, pero también se dio cuenta de que cada día que pasaba con ese dinero en su poder, aumentaba el riesgo de ser descubierto. Tomó una decisión definitiva. Tenía máximo una semana para ejecutar su plan de escape. Después de eso, las investigaciones del ingeniero y sus asociados podrían volverse demasiado específicas y peligrosas. Era hora de actuar rápida y decisivamente. El viernes sería su último día de trabajo en esa obra, aunque el ingeniero aún no lo sabía. El viernes amaneció con una sensación de urgencia que Ramiro nunca había experimentado antes. Sabía que era su último día en la obra, pero tenía que actuar como si todo fuera normal, mientras internamente ejecutaba el plan de escape más importante de su vida. Durante el desayuno, observó a su familia con una mezcla de amor y desesperación, sabiendo que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. «Papá, ¿por qué estás tan callado?», preguntó Sebastián, mientras jugaba con su cereal. Ramiro se obligó a sonreír. «Solo estoy pensando en el trabajo, mi amor. Pero este fin de semana vamos a hacer algo especial. ¿Está bien?». El niño asintió emocionado, sin saber que ese algo especial sería empacar toda su vida en maletas. Al llegar a la obra, Ramiro inmediatamente notó cambios significativos. Había 2 camionetas adicionales estacionadas afuera y hombres que claramente no eran trabajadores de construcción. Caminaban por la propiedad con actitud vigilante. El ingeniero estaba hablando intensamente por teléfono cerca de la entrada, y su expresión era más tensa que nunca. «Buenos días», saludó Ramiro con naturalidad, pero el ingeniero apenas le dirigió la mirada antes de continuar su conversación telefónica. Las palabras que alcanzó a escuchar lo llenaron de terror. «Tiene que aparecer hoy. No puede haber salido muy lejos. Revisar a todos los trabajadores durante las primeras horas del día». Ramiro trabajó con una concentración forzada mientras observaba discretamente la actividad inusual a su alrededor. Los hombres que había visto por la mañana estaban realizando una investigación sistemática de toda la obra, tomando fotografías, midiendo espacios y claramente buscando pistas sobre cómo había desaparecido la maleta. A las 10 de la mañana, el ingeniero reunió a todos los trabajadores en el patio principal. «Necesito que todos entiendan la seriedad de la situación», comenzó con una voz que sonaba más peligrosa que enojada. «Lo que ha desaparecido de esta obra no me pertenece a mí. Pertenece a personas que tienen recursos y métodos para encontrar a quien lo tomó». Uno de los hombres nuevos, un individuo alto con tatuajes visibles en el cuello, se acercó al grupo. «Vamos a revisar las casas de todos ustedes», anunció sin ceremonias. «Es un procedimiento de rutina. Quien no tenga nada que esconder no tendrá problemas». Ramiro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Si revisaban su casa, eventualmente encontrarían inconsistencias en su historia, y si investigaban más profundamente, podrían descubrir el escondite en el cementerio. Tenía que actuar inmediatamente. «Patrón», dijo Ramiro, levantando la mano como si fuera a hacer una pregunta, «¿puedo hablar con usted un momento en privado?». El ingeniero y el hombre tatuado intercambiaron miradas, y después de un momento, el ingeniero asintió. Se alejaron del grupo y Ramiro implementó la parte más arriesgada de su plan. «Patrón, necesito decirle algo importante. Ayer vi a alguien merodeando por aquí después del trabajo. No le dije nada porque no estaba seguro, pero ahora que dice que falta algo valioso». El ingeniero se enderezó inmediatamente. «¿A quién viste?». «¿Cuándo exactamente?». Ramiro había preparado esta mentira cuidadosamente. Era un tipo que no reconocí, como de unos 30 años. «Lo vi cerca del área de materiales cuando regresé, porque se me había olvidado mi martillo, pero cuando me vio, se fue rápidamente». «¿Por qué no me dijiste esto ayer?», preguntó el ingeniero con suspicacia. Ramiro se encogió de hombros. «Pensé que tal vez era alguien que usted conocía. No quería causar problemas por nada». El hombre tatuado se había acercado y escuchó parte de la conversación. «¿Puedes describir a ese tipo?», preguntó con una intensidad que hizo que Ramiro se sintiera genuinamente aterrorizado. Proporcionó una descripción física completamente inventada, pero creíble, de un supuesto ladrón externo. «Necesitamos revisar las cámaras de seguridad de la zona», le dijo el hombre tatuado al ingeniero. «Si hay alguien externo involucrado, cambia toda la investigación». El ingeniero asintió y se dirigió a Ramiro. «¿Vas a venir con nosotros a identificar al tipo si lo vemos en las grabaciones?». Esta era exactamente la oportunidad que Ramiro necesitaba. «Por supuesto, patrón, pero necesito pasar por mi casa a recoger mis lentes. Los dejé ahí esta mañana, y sin ellos no voy a poder identificar bien
a la persona, era una mentira. Ramiro no usaba lentes, pero necesitaba tiempo para ejecutar su plan de escape. El ingeniero miró su reloj. Tienes 30 minutos. Te esperamos aquí. Y Ramiro, su voz adoptó un tono amenazante. Espero que realmente hayas visto a alguien, porque si nos estás mintiendo, las consecuencias van a ser muy serias para ti y tu familia. Ramiro asintió con expresión seria y se dirigió hacia la parada del autobús con paso aparentemente normal, pero su mente trabajaba a velocidad máxima. Tenía 30 minutos para llegar a casa, convencer a Claudia de que empacaran inmediatamente, recoger la maleta del cementerio y salir de Puebla antes de que descubrieran su engaño. En el autobús, llamó a Claudia desde su teléfono celular. Mi amor, necesito que escuches muy cuidadosamente y hagas exactamente lo que te voy a decir. ¿Estás sola? ¿En casa? Claudia confirmó que los niños estaban en la escuela. Necesito que empaques ropa para toda la familia, solo lo esencial. Tenemos que salir de la ciudad, hoy mismo. ¿Qué, Ramiro? ¿Qué está pasando? ¿Me estás asustando? La voz de Claudia reflejaba pánico y confusión. Ramiro había preparado esta conversación durante días. Conseguí un trabajo muy bueno en Atlixco, pero tengo que empezar el lunes. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar, pero tenemos que mudarnos inmediatamente. Pero los niños están en la escuela. No podemos simplemente irnos así. Claudia tenía razón, pero Ramiro no tenía alternativa. Vamos a recogerlos y les explicaremos en el camino. Confía en mí, mi amor Ann, es por el bien de toda la familia. Cuando llegó a casa, encontró a Claudia empacando frenéticamente, pero con lágrimas en los ojos. Esto no está bien, Ramiro. No podemos mudarnos así sin planear nada. ¿Qué va a pasar con la renta de esta casa, con las cosas que no podemos llevar? Ramiro tomó las manos de su esposa y la miró directamente a los ojos. Claudia, necesito que confíes en mí completamente. No puedo explicarte todo ahora, pero tenemos que irnos. Si no lo hacemos, nuestra familia podría estar en peligro real. La seriedad en su voz convenció a Claudia de que algo genuinamente grave estaba sucediendo. Durante los siguientes 15 minutos, empacaron lo esencial en ropa, documentos importantes, algunos juguetes de los niños y las pocas posesiones de valor que tenían. Ramiro guardó todo en 2 maletas grandes y varias bolsas. Voy a cargar esto al carro de don Felipe, le dijo a Claudia, refiriéndose a su vecino, que a veces les prestaba su vehículo. ¿Tú ve a la escuela? Diles que van a tener unas vacaciones especiales. Claudia asintió, aunque su expresión mostraba que sabía que esto no eran vacaciones. Ramiro tenía que hacer una parada crucial antes de reunirse con su familia. Después de convencer a don Felipe de prestarle el carro con la excusa de una emergencia familiar, se dirigió rápidamente al cementerio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo mientras recuperaba la maleta del depósito abandonado. Con la maleta de dinero escondida en la cajuela del carro, junto con sus posesiones familiares, se dirigió a la escuela donde Claudia había recogido a los niños. Los encontró esperándolo en la entrada con los niños claramente confundidos, y Claudia tratando de mantener la calma. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó Alejandro mientras subían al carro. ¿Por qué salimos de la escuela temprano? Ramiro había preparado una respuesta para esta pregunta también. Vamos a Atlixco a conocer nuestro nuevo hogar. Papá consiguió un trabajo muy bueno allá y vamos a tener una casa más grande. Durante el viaje hacia Atlixco, que duraba aproximadamente 1 hora desde Puebla, Ramiro explicó gradualmente la situación a su familia, obviamente omitiendo los detalles más peligrosos. Les habló sobre la oportunidad de trabajo, sobre la posibilidad de tener una vida mejor, sobre empezar de nuevo en un lugar donde podrían prosperar. María Elena fue la primera en hacer la pregunta que todos estaban pensando. ¿Vamos a regresar algún día a Puebla? Ramiro intercambió miradas con Claudia a través del espejo retrovisor. Tal vez algún día, mi amor, pero por ahora nuestro hogar va a estar en Atlixco. Mientras conducía por la carretera que los alejaba de Puebla, Ramiro se dio cuenta de que había cruzado una línea de la cual no había regreso. Había tomado dinero del narcotráfico, había mentido a personas peligrosas, y había puesto a su familia en una situación que aún no comprendían completamente. Pero al ver a sus hijos por el espejo retrovisor, emocionados por la aventura de mudarse a una nueva ciudad, y al ver a Claudia comenzando a relajarse mientras se alejaban de Puebla, Ramiro sintió que tal vez había tomado la decisión correcta. El futuro era incierto y potencialmente peligroso, pero por primera vez en años también estaba lleno de posibilidades reales. 6 meses después de su llegada a Atlixco, Ramiro observaba desde la ventana de su nueva casa cómo sus hijos jugaban en el pequeño jardín trasero que nunca habían tenido en Puebla. La casa que habían alquilado era modesta, pero significativamente mejor que su vivienda anterior. 3 recámaras, 2 baños, un jardín, y lo más importante, estaba ubicada en un barrio tranquilo, donde los niños podían jugar en la calle sin preocupaciones. El dinero de la maleta había sido utilizado con una cautela extrema
que a veces frustraba a Claudia. Ramiro había inventado una historia sobre un trabajo de construcción muy bien pagado que había conseguido en Atlixco y había explicado su mejoría económica gradual como resultado de ese empleo ficticio. Cada mes recibía su sueldo, que en realidad provenía de pequeñas cantidades del dinero robado, cuidadosamente calculadas para no generar sospechas. No entiendo por qué no podemos comprar una casa más grande, había dicho Claudia la semana anterior mientras visitaban una propiedad en venta. Si estás ganando tan bien, podríamos permitirnos algo mejor. Había tenido que ser firme. Prefiero ir paso a paso. Primero establecernos bien, después ver qué más podemos hacer. La verdad era que Ramiro vivía en un estado constante de paranoia vigilante. Cada llamada telefónica inesperada, cada carro desconocido que se estacionaba cerca de su casa, cada conversación suspendida cuando él entraba a una tienda, lo llenaba de terror. Había desarrollado rutinas obsesivas de seguridad, cambiaba de ruta hacia el trabajo regularmente, verificaba que no lo siguieran, y mantenía siempre efectivo suficiente para un escape inmediato. El trabajo que había conseguido en Atlixco era real, una pequeña empresa de construcción dirigida por un hombre llamado Roberto Méndez, quien había apreciado inmediatamente las habilidades y experiencia de Ramiro. Sin embargo, Ramiro trabajaba ahí principalmente para mantener una fachada legítima, mientras secretamente planeaba establecer su propio negocio usando el dinero robado. Los niños se habían adaptado sorprendentemente bien a su nueva vida. Alejandro había entrado al equipo de fútbol de su nueva escuela, y por primera vez tenía el equipo deportivo adecuado. María Elena había hecho nuevas amigas y sus calificaciones habían mejorado, notablemente desde que tenía un espacio tranquilo para estudiar. Sebastián, el más pequeño, simplemente estaba feliz de tener un jardín donde jugar, y juguetes nuevos que Ramiro había podido comprarle gradualmente. Pero la tranquilidad aparente de su nueva vida se vio interrumpida un martes por la mañana, cuando Ramiro recibió una llamada telefónica que heló su sangre. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundiblemente familiar. ¿El ingeniero de la obra en Puebla? Ramiro, espero que recuerdes mi voz, dijo el hombre con un tono que mezclaba calma y amenaza. Hemos estado haciendo algunas investigaciones interesantes sobre lo que pasó en mi obra. Resulta que el tipo que dijiste haber visto nunca existió. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie externo esa semana. Ramiro sintió que sus piernas se debilitaban, pero logró mantener la voz estable. No entiendo de qué me está hablando. Yo le dije lo que vi. El ingeniero se rió con una risa que no tenía nada de humor. Lo que viste fue una oportunidad para robar dinero que no te pertenecía, y ahora vas a tener la oportunidad de devolverlo. No sé de qué dinero me habla, insistió Ramiro, aunque sabía que su negación era inútil. El ingeniero había encontrado evidencias suficientes para estar seguro de su culpabilidad. Tengo información sobre tu nueva vida en Atlixco, continuó el hombre. Sé dónde vives, dónde trabajas, dónde van a la escuela tus hijos. Información muy útil. La amenaza implícita contra su familia hizo que Ramiro sintiera una rabia que nunca había experimentado antes. Si le hace algo a mi familia, comenzó, pero el ingeniero lo interrumpió. No va a ser necesario hacerles nada si cooperas. Tengo una propuesta para ti. La propuesta era simple y aterradora. Ramiro trabajaría para la organización del ingeniero, utilizando su negocio de construcción como fachada para operaciones de lavado de dinero. A cambio, su familia permanecería segura, y él podría quedarse con una pequeña porción del dinero que había robado. Es una oferta generosa, concluyó el ingeniero, considerando que podría simplemente desaparecer con toda tu familia. Después de colgar, Ramiro se quedó sentado en su camioneta durante una hora, contemplando sus opciones. Podía huir nuevamente, pero ahora sabía que la organización tenía recursos para encontrarlo en cualquier lugar. Podía ir a la policía, pero eso significaría admitir su propio crimen, y potencialmente poner a su familia en mayor peligro. O podía aceptar la propuesta y convertirse en parte de la organización que había robado. Esa noche, durante la cena, observó a su familia con una desesperación que trataba de ocultar. Claudia le contaba sobre los planes de María Elena para participar en una obra de teatro escolar. Alejandro hablaba emocionado sobre un torneo de fútbol, y Sebastián mostraba orgulloso un dibujo que había hecho en la escuela. Era la familia feliz que siempre había soñado tener, pero ahora esa felicidad dependía completamente de una decisión que podría destruirlos a todos. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Claudia notando su silencio. Te ves preocupado. Ramiro se obligó a sonreír. Solo estoy pensando en el trabajo, nada importante, pero por dentro sabía que era lo más importante que había enfrentado en su vida. Al día siguiente, Ramiro tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. En lugar de esperar a que el ingeniero lo contactara nuevamente, decidió tomar control de la situación. Utilizó parte del dinero restante para contratar
a un investigador privado en Puebla, un hombre llamado Sergio Vázquez, que había conocido años atrás cuando trabajaba en una obra cerca de las oficinas gubernamentales. Necesito información sobre una persona, le explicó a Vázquez durante una llamada telefónica. ¿Alguien que podría ser peligroso para mi familia? Le proporcionó toda la información que tenía sobre el ingeniero, sin revelar los detalles de su propia situación criminal. Durante los siguientes días, mientras esperaba los resultados de la investigación, Ramiro comenzó a implementar medidas de seguridad más serias. Cambió los horarios de la escuela de sus hijos, estableció códigos de seguridad con Claudia y comenzó a enseñar a su familia rutinas de emergencia sin explicarles exactamente por qué eran necesarias. Papá, ¿por qué tenemos que memorizarnos estos números de teléfono?, preguntó Alejandro cuando Ramiro les dio a él y a María Elena tarjetas con números de contacto de emergencia. Es solo por precaución, hijo, como cuando practican evacuaciones en la escuela. Los resultados de la investigación de Vázquez llegaron una semana después y contenían información que cambió completamente la perspectiva de Ramiro sobre su situación. El ingeniero, cuyo nombre real era Fernando Gutiérrez Salinas, no era un operador de alto nivel como había creído. Era un administrador de nivel medio, que había estado bajo presión de sus superiores desde que descubrieron el faltante del dinero. Más importante aún, Vázquez había descubierto que Gutiérrez había estado malversando dinero de la organización durante meses, utilizando las obras de construcción como fachada para sus propias actividades criminales paralelas. El dinero que Ramiro había tomado no era la única pérdida que la organización había sufrido bajo la supervisión de Gutiérrez. Esta información le dio a Ramiro una idea peligrosa, pero potencialmente liberadora. En lugar de convertirse en víctima de chantaje, podía convertirse en el chantajista. Cuando el ingeniero lo llamó nuevamente, 3 días después, Ramiro estaba preparado. He estado pensando en tu propuesta, comenzó Ramiro con una calma que no sentía. Pero antes de aceptar, necesito que hablemos en persona. Hay algunas cosas que creo que deberías saber. Se encontraron en un café en las afueras de Puebla, territorio neutral, donde ambos se sentían relativamente seguros. Gutiérrez llegó acompañado de otro hombre, pero Ramiro había anticipado esto y también tenía su propia protección. Sergio Vázquez estaba sentado en una mesa cercana, grabando discretamente la conversación. Antes de que me amenaces nuevamente, comenzó Ramiro. Antes de que Gutiérrez pudiera hablar, quiero mostrarte algo interesante. Colocó sobre la mesa una carpeta con fotografías y documentos que Vázquez había conseguido. Evidencia de las actividades criminales paralelas de Gutiérrez, registros de dinero desviado y lo más comprometedor, fotografías de Gutiérrez reuniéndose con miembros de organizaciones criminales competidoras. Gutiérrez palideció visiblemente mientras revisaba los documentos. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con una voz que había perdido toda su autoridad anterior. Ramiro se inclinó hacia adelante. Tengo mis recursos. La pregunta es, ¿crees que tus jefes van a estar más enojados por los 800,000 pesos que yo tomé o por los 5 millones que tú has estado robando durante los últimos 2 años? La dinámica de poder había cambiado completamente. Ramiro continuó. Aquí está mi propuesta. Tú vas a reportar que el dinero faltante fue resultado de un robo externo que no pudiste prevenir. Vas a dejar a mi familia en paz y yo no voy a entregar esta información a tus superiores. Todos ganamos. Gutiérrez miró a su acompañante, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Después de varios minutos de tensión, finalmente asintió. Pero si alguna vez intentas contactarme o chantajearme nuevamente, comenzó Gutiérrez. Ramiro lo interrumpió. No tengo interés en mantener contacto contigo. Solo quiero que mi familia viva en paz. El acuerdo se selló con un apretón de manos que ninguno de los dos sintió, pero que representaba la libertad para Ramiro y su familia. 6 meses después, Ramiro había establecido oficialmente su propia empresa de construcción en Atlixco. Construcciones Herrera era un negocio pequeño, pero legítimo, que empleaba a 5 trabajadores locales y se especializaba en renovaciones residenciales. El dinero restante del robo se había convertido en la inversión inicial para equipos, herramientas y el capital de trabajo necesario para establecer la empresa. Claudia había dejado de vender quesadillas y ahora manejaba la parte administrativa del negocio familiar. Nunca pensé que tendríamos nuestra propia empresa, le dijo a Ramiro una tarde, mientras revisaban las cuentas en su pequeña oficina domiciliaria. A veces siento que todo esto es un sueño. Para Ramiro, a menudo se sentía como un sueño también, pero uno del cual podría despertar en cualquier momento. Había logrado proteger a su familia y crear una nueva vida, pero el costo había sido vivir con un secreto que nunca podría compartir completamente. Cada éxito de su negocio, cada sonrisa de sus hijos, cada momento de tranquilidad familiar, estaba construido sobre una decisión que había tomado en un momento de desesperación.
Una noche, mientras observaba a sus 3 hijos hacer tareas en la mesa del comedor de su nueva casa, Ramiro reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Había robado dinero, había mentido a su familia, había chantajeado a un criminal, y había construido su nueva vida sobre una base de decisiones moralmente cuestionables. Pero también había sacado a sus hijos de la pobreza. Había dado a Claudia la oportunidad de tener el hogar que siempre había soñado y había creado empleos para otras familias en Atlisco. El dinero sucio se había convertido en salarios limpios, en oportunidades educativas para sus hijos, en una vida digna para su familia. ¿En qué piensas?, preguntó Claudia, acercándose por detrás y poniendo sus manos en sus hombros. Ramiro se inclinó hacia atrás, sintiendo el calor y la seguridad de su esposa. Pienso en lo afortunados que somos, respondió, y por primera vez, en meses, no estaba mintiendo completamente. María Elena levantó la vista de sus matemáticas. Papá, mi maestra dice que el próximo año podré tomar clases de piano. ¿Crees que podamos permitírnoslo? Ramiro sonrió recordando la época cuando tal pregunta habría sido una fuente de dolor y frustración. Por supuesto, mi amor, vas a tener las mejores clases de piano en Atlixco. Sebastián corrió hacia él con un dibujo de la familia frente a su nueva casa. Mira, papá, somos muy felices aquí. El dibujo mostraba a los 5 miembros de la familia, sonriendo bajo un sol brillante, con una casa grande y un jardín lleno de flores. Esa noche, después de que todos se durmieron, Ramiro salió al jardín trasero y miró las estrellas sobre Atlisco. En la distancia podía ver las luces de Puebla, la ciudad que habían dejado atrás, pero que siempre formaría parte de su historia. Había tomado decisiones que cambiarían para siempre quién era como persona, pero había logrado algo que había parecido imposible. Había roto el ciclo de pobreza que había definido su familia durante generaciones. El albañil que había encontrado 28 millones de pesos en una obra ligada al narco ya no existía. En su lugar estaba un empresario, un padre, un esposo que había aprendido que a veces las decisiones más difíciles de la vida no tienen respuestas claramente correctas o incorrectas, solo consecuencias con las que uno debe aprender a vivir. Mientras regresaba a casa, Ramiro se prometió a sí mismo que protegería esta nueva vida que había construido sin importar lo que costara.